Hola, ¿qué tal? En este tema aprenderemos un poquito de la construcción de transformaciones isométricas a partir de figuras geométricas. Los tipos de transformaciones isométricas son básicamente el tipo de simetría axial, simetría central, de rotación y de traslación. A continuación, enseguida veremos los ejemplos de cómo se pueden transformar las figuras a partir de cada tipo de simetría. Cuando se combinan estos tipos de simetría, nosotros podemos construir los teselados, o también conocidos como mosaicos. Entonces, a partir de toda la combinación de estas transformaciones, se pueden construir los mosaicos. Bueno, analizaremos el primer tipo de simetría, que en este caso es la simetría axial. El tipo de simetría axial es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una figura geométrica, si imaginariamente trazamos un eje de simetría, trazamos unas líneas que básicamente tienen que ir de manera perpendicular al eje de simetría, es decir, que aquí básicamente va a formar un ángulo de 90 grados, porque cuando son perpendiculares se forma un ángulo de 90 grados. Y entonces, a la misma distancia, también con respecto a la figura original, esta distancia tiene que ser la misma con respecto al eje de simetría imaginario. Esta también tiene que ser la misma con esta. Y de esta manera construimos otra figura geométrica semejante e igual en este caso a la original, pero recordemos, ¿verdad?, que se está trazando un ángulo con respecto al eje de simetría de 90 grados. Entonces, básicamente, este tipo de simetría también es conocido como efecto espejo. Es como si se reflejara en un espejo la figura. En ese otro ejemplo tenemos este trapecio. Si imaginamos nuevamente un eje de simetría, recuerden, el eje de simetría puede estar alejado de la figura o puede estar pegado a un lado de la figura también. En este caso, entonces, trazamos imaginariamente las líneas que son perpendiculares al eje de simetría y que tienen que llevar un ángulo de 90 grados, recuerden, porque son perpendiculares. Y entonces medimos la misma distancia de este lado a este lado para colocar el puntito donde nosotros vamos a unir esos puntos. Este segmento tiene que ser igual a este otro, este también igual a este otro, y vamos colocando nuestros vértices para formar la nueva figura geométrica. Y entonces formamos nuestra nueva figura geométrica, que es simétrica a la original, pero es del tipo de simetría axial, que es efecto espejo. Si ustedes se fijan, básicamente la figura de color verde pues queda reflejada con respecto al eje de simetría. Otro ejemplo, tenemos este cuadrado que está inclinado. Si nosotros trazamos la otra figura del lado derecho simétrica, vean como el efecto espejo se ve, ¿verdad?, que las distancias nuevamente de los vértices con respecto al eje de simetría imaginario, en este caso, tienen que ser las mismas. En este otro ejemplo tenemos un triángulo, colocamos a un ladito el eje de simetría y nuevamente vemos, ¿verdad?, que se tiene que cumplir que las distancias de cada vértice con respecto al eje de simetría de ambos lados tienen que ser las mismas. Hablamos entonces del tipo de simetría axial, que también es conocido como efecto espejo. Este sería el de simetría central, en donde básicamente nosotros tenemos una figura geométrica, en este caso la de color verde. Si nosotros a partir de cada vértice A, B y C prolongamos un segmento que es igual, pero
bueno, lo prolongamos y medimos ese segmento y ubicamos el nuevo vértice para ubicar el vértice, en este caso A'. Con respecto al vértice B, trazamos otro segmento que pase por este punto. Este punto rojo es conocido como punto de simetría. Tiene que pasar ese segmento por ahí. Medimos la misma distancia del punto de simetría del punto O al punto B, del punto O al punto B', y colocamos el nuevo vértice. Y nuevamente también aquí del punto C al punto O vamos a medir esa distancia, que tiene que ser la misma del punto O al punto C'. Y en este caso, bueno, coloqué aquí la medida de 180 grados porque la figura resultante, a diferencia del otro tipo de simetría, la axial, que es efecto espejo, en este tipo de simetría central, la figura construida, en este caso la figura amarilla, está rotada con respecto a la original, está rotada 180 grados. 180 grados. Por eso es que la figura queda volteada, porque sufrió una rotación de 180 grados. Este sería otro ejemplo en donde tenemos esta figura que se construyó otra simétrica a partir del centro o punto de simetría, y vemos que, obsérvese que la figura está rotada también 180 grados. Está rotada, cada vértice está rotado 180 grados. Por eso es que la figura resultante queda volteada hacia el otro lado. Este es otro ejemplo de un trapecio en donde nuevamente cada segmento, ¿verdad?, va a estar rotado 180 grados. Básicamente la figura, obsérvese cómo queda volteada. Y este otro ejemplo también de triángulo, ahí se observa que también la figura resultante, si esta es la original, la resultante está rotada 180 grados con respecto a la original. Aquí en este caso, en este tipo de simetría, el punto o centro de simetría puede estar cerca o lejos de la figura original, o también puede ser o formar parte de un vértice de la figura, o puede estar dentro de la figura. Entonces el punto de simetría o centro de simetría en este tipo de simetría sí puede variar de lugar. La característica principal de este tipo de simetría es que la figura resultante queda rotada en 180 grados. Y ahora vemos el tipo de simetría que es de rotación. Bueno, aquí en este caso, en este ejemplo, tenemos esta figura que es la original y que se está rotando con respecto a un centro o a un punto de simetría que está alejado de la figura. Y en este caso, obsérvese que se está formando un ángulo. Este es el ángulo de rotación. Cuando nosotros empleamos el tipo de rotación, normalmente este tipo de rotación va en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y entonces nosotros podemos rotar el ángulo que nosotros querramos a nuestra figura. Y obsérvese que la figura, bueno, es simétrica a la original, pero tiene una rotación diferente. El punto de simetría también, como en el anterior tipo de simetría, puede llegar a estar dentro, también puede formar parte de la figura, y entonces la figura resultante, la otra figura resultante, estaría pegada en un punto con respecto al original. En este ejemplo se visualiza mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, este sería el punto de simetría o centro de simetría. Si estos son los vértices de la figura original, considerando esta figura, entonces observemos que la figura está rotando, ¿verdad? Y este nuevo vértice está aquí ahora. Entonces aquí se está rotando básicamente 90 grados. Y así sucesivamente se sigue rotando
Y entonces se está formando básicamente un teselado. En este caso lo comentamos más adelante, pero el teselado decíamos que es la combinación de un tipo de simetría varias veces, o la combinación de diferentes tipos de simetría. Ahora veremos el tipo de simetría que es de traslación. Este es considerado entre los más sencillos, ya que básicamente el nombre lo dice. La figura, si la de la izquierda fuera la original, la figura resultante básicamente no sufre modificaciones, simplemente se está trasladando. La figura se puede trasladar hacia cualquier lugar, en este caso se está trasladando hacia la derecha, sin sufrir modificaciones de ángulos ni nada, simplemente se está trasladando. Este es otro ejemplo de un pentágono irregular en el que la figura original se construye otra simétrica, pero no sufre cambio alguno, simplemente la figura cambia de lugar. Lo único es que básicamente en estos puntos se trazan las líneas que en este caso sí tienen que ir paralelas a cada vértice de la figura construida. Estos sí tienen que ir paralelos. ¿Por qué razón? Para que la figura construida sea simétrica a la original. Este es otro tipo de ejemplo. Obsérvese que las líneas son paralelas entre cada vértice. No necesitan tener un ángulo de 90 grados con respecto a un eje de simetría, como en el tipo de simetría axial o efecto espejo. En este caso, simplemente que sean paralelas a este tipo, a la figura original, a los vértices. Y en este caso aquí tenemos también nuevamente, tenemos este trapecio y se construyó otro simétrico por el tipo de traslación. Entonces simplemente se está trasladando. El tipo de traslación puede ser hacia cualquier lado, arriba, abajo, izquierda, etcétera. Y entonces ahora veremos la construcción de teselados. Dice: acomoden como un rompecabezas varias figuras de cada una de los siguientes polígonos y respondan las preguntas. Bueno, aquí tenemos diferentes polígonos, en este caso polígonos regulares. Este es un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono, un nonágono y un decágono. Entonces la pregunta es: ¿con cuáles de estas figuras pudieron cubrir un plano sin dejar huecos y sin que se encimaran? Entonces la finalidad es que básicamente nosotros, por ejemplo, en este caso los triángulos los vayamos acomodando y veamos si acomodándose las diferentes figuras se pueden formar un teselado. Con los triángulos vemos que sí. En este caso otro, con el pentágono, obsérvese, ¿verdad?, que ya como que se visualiza que no se puede construir, y con el hexágono, ¿verdad?, se ve perfectamente. Vamos a analizarlo bien con el triángulo, que es un triángulo equilátero. Se van uniendo los triángulos, ¿verdad? Y entonces vemos que se cumple, que se puede ir formando la construcción de un teselado o un mosaico a partir de solamente puros triángulos equiláteros en este caso. Si fuera en el caso de los cuadrados, que era el que seguía, observa, este es el caso más simple. Simplemente se van uniendo y vemos que se cumple, que se puede formar un teselado. Del caso del pentágono, vemos que si vamos colocando a los lados de un pentágono otros pentágonos, si ustedes los forman correctamente con su juego geométrico, les tiene que resultar una figura de esta manera. Entonces, si nosotros copiáramos esta figura y le añadiéramos otra más y otra más, se puede visualizar que, bueno, a partir de solamente pentágonos no se puede formar un teselado, pero si nosotros empleamos la combinación de otras figuras geométricas, se podría. Por ejemplo, aquí cerramos estos dos
y del lado izquierdo y del lado derecho serían dos triángulos isósceles. De este lado también puede ser en la parte de arriba otro triángulo isósceles. O si tomamos el triángulo mayor, ¿verdad? Este grandote puede ser un triángulo isósceles también. Y entonces a partir de la combinación de diferentes figuras geométricas, sí se podría formar también un teselado con los pentágonos y con triángulos isósceles de diferentes medidas. Con los hexágonos vemos también que, bueno, básicamente los hexágonos encajan perfectamente. Esta es una figura geométrica que también en esta figura geométrica las abejas forman sus colmenas en donde almacenan la miel, ¿verdad? Entonces, básicamente, con los hexágonos sí se puede realizar la construcción de un teselado. Entonces, decíamos que hay figuras como la anterior, que empleando la combinación de otro tipo de figuras, sí se puede combinar y crear un teselado. En este caso, con los hexágonos, simplemente no hubo necesidad de con la combinación de otras figuras geométricas. Entonces, bueno, espero que les haya servido esta información sobre la construcción de figuras de los diferentes tipos de simetrías y cómo a partir de la combinación también, ya sea con un mismo tipo de simetría o la combinación de diferentes tipos, podemos nosotros formar la construcción de teselados o mosaicos. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Hasta la